Estamos leyendo el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Es importante entender el propósito para entender estos textos. Son uno de los textos más controversiales que la iglesia evangélica ha tenido que afrontar a lo largo de su historia. Pero cuando leemos un párrafo bíblico, debemos ubicarnos en el contexto y el propósito que quiere dar a conocer el Señor con cada parte de la Biblia. Vamos a comenzar teniendo ese cuidado con la bendición del Señor para meditar en estos pasajes. De Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Hace referencia a la ley, los 10 mandamientos. ¿Será que Dios les está enseñando a no cometer adulterio? No, ya lo sabían. El propósito no es enseñarles que no deben cometer adulterio, porque eso ya lo saben. Muy bien. Entonces le menciona, pero hace referencia a la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 14, ahí está la ley. No cometerás adulterio. Ahora Jesús en el Sermón del Monte va a corregir la mala interpretación de la ley, el mal uso y la mala práctica de la ley. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Tengamos presente. Entonces menciona la ley. La ley dice no cometerás adulterio. Y así es. Eso permanecerá por siempre. Ahora, ¿cómo lo interpretaban los judíos? Solamente cometer adulterio para ellos era el acto mismo, el acto carnal mismo. Pero ahora Jesús va a dar una interpretación más profunda, que va más allá del acto en sí, va a las intenciones del corazón, a los deseos del corazón. La interpretación más profunda y completa la da Jesús del mandamiento. Versículo 28, pero yo os digo, ese pero yo os digo está poniéndose énfasis en que él está corrigiendo el mal uso, la mala práctica, la mala interpretación de la ley, que en el tiempo de Jesús se practicaba. Dice así, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí Jesús va más allá. No solamente es el acto mismo, sino aún los pensamientos, aún los deseos son considerados pecado y adulterio. Tal vez ellos estaban muy tranquilos, nosotros no cometemos adulterio, yo no he cometido adulterio, pero sí eran tentados por la lujuria y caían en la lujuria de ver, desear a una mujer que no era su esposa. Y ellos decían, bueno, eso lo hace cualquiera, yo no cometo adulterio. Pero Jesús va a aplicarle la ley y la ley va a hacer sentir culpable a aquel que no se creía culpable. Ese es el objetivo de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Salvar? No. Señalar el pecado, hacernos ver nuestra condición pecaminosa y decirnos que estamos condenados. La ley condena, la ley hace conocer lo que es pecado. Ellos no entendían que mirar, desear era adulterio, era pecado. Entonces la ley le abre los ojos y dice, uy, ya no soy tan inocente, dice, ¿no? ¿Qué hago ahora? También mirar, desear, deleitarme con los ojos, también es pecado. Recordemos que estamos bajo el tiempo de la ley. Jesús está hablando bajo el tiempo de la ley. Entonces, para aquellos que se creían salvos, justificados por guardar la ley, sepan que no es tan fácil como parece. Aún tus pensamientos, tus emociones contrarias a la ley de Dios, deseando, codiciando a la pareja de tu prójimo, eso es pecado y tan grave como el adulterio. El orgullo humano cae al suelo. La palabra de Dios, la ley tiene por objeto humillar al hombre y exaltar la santidad de Dios. Entonces, esa es la naturaleza del pecado de adulterio. No es solamente el acto mismo, sino las intenciones del corazón. Con eso, todos los que escucharon dijeron, estamos perdidos. Yo pensaba que ya había superado toda la ley. Como el joven rico cuando se le acerca a Jesús le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, ¿no? A él quiere ser salvo porque hace cosas. Bueno, cumple toda la ley, pues si quiere ser salvo cumpliendo. ¿Y qué le respondió el joven rico? Ya todo lo cumplía, ya lo cumplí todo. Todo lo hecho desde chiquito, desde mi juventud lo he cumplido todo. ¿Qué más hay? A ver, otro reto. Eso es orgullo, eso es orgullo. Y aquí Jesús está que les dice, ustedes que piensan que están guardando la ley y que van a ser salvos, justificados por guardar la ley, tengan en cuenta esto, que ustedes están quebrantando la ley. Ahora, en el versículo 29 al 30, va a explicar Jesús la gravedad del pecado de adulterio. No está dando recetas cómo ser salvo guardando la ley, ¿eh? Simplemente el propósito del versículo 29 y 30 es dar a conocer la gravedad, lo grave que es el pecado de adulterio. No está enseñando cómo evitarlo. Ese no es el objetivo. Leamos 29, su Biblia. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A ver, vamos a ver. La enseñanza será que si tú estás mirando a alguien, la concupiscencia te gana, te saques el ojo y lo botes para que no pierdas tu salvación. ¿Será esa la enseñanza? ¿Cómo evitar perder mi salvación? ¿Será la enseñanza? No. Jesús está corrigiendo la mala práctica judía. Ese es el objetivo. ¿Qué tal si me saco el ojo? ¿Estará en el ojo el pecado o en el corazón? En el corazón, ¿verdad? No está en el ojo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, machete y corta, hacha y córtalo. Más vale que entre sin una mano, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Suponiendo que le cortamos la mano, ¿el corazón se sanará así? ¿Será limpio? No. La única manera como el corazón del hombre puede ser limpio es por la sangre de Cristo. La ley, al señalarnos nuestro pecado, al ver que somos culpables y no podemos escapar de eso, la ley tiene por objetivo llevarnos a Cristo. No puedes arrancar tu brazo, vas a seguir pecando. No puedes arrancarte el ojo, vas a seguir pecando porque el pecado está en tu corazón. La justicia por la ley es esa, te condena. Pero la justicia que viene de Dios, Jesucristo, Él te perdona, te justifica y te limpia. Cristo es el único que puede sanar, salvar tu corazón. Entonces la ley tiene por objetivo llevarlos a Cristo. Los que escuchaban esto no era decir simplemente, uy, estamos perdidos ya. Luego Cristo ya va a predicarles, va a decirles, venid a mí los que están trabajados, cargados, no saben cómo ser librados de su pecado, de la concupiscencia, yo los voy a hacer descansar. Pero eso va a ser más adelante todavía. Ahorita está que les pone la ley y está que les dice, si ustedes quieren ser salvos, justificados por la ley, tengan en cuenta que así es la ley. No la va a poder cumplir, salvo que Cristo limpie tu corazón, te justifique. Ahora vas a cumplir la ley, no para ser justificado, no para ser salvo el caso de nosotros, sino porque somos salvos y estamos justificados por la sangre de Cristo. Entonces el primer paso es este. No es enseñarnos que el pecado de adulterio es malo, porque eso se da sobreentendido ya, sino corregir la mala aplicación y el mal concepto que tenía en ese tiempo los judíos y sus discípulos, porque este discurso del Sermón del Monte es para sus discípulos. Aún sus discípulos no entendían las cosas, como muchos de nosotros. Pasan años, no entendemos, conforme estudiamos la Biblia, conforme venimos a los cultos, los estudios bíblicos, vamos entendiendo mejor la palabra. Entonces, enseñanza, el adulterio no es solamente el acto físico, es aún las intenciones del corazón. Y para ser libre de eso, tengo que venir a Cristo, entregar mi vida a Él, pedirle que Él me limpie, me sane, y con la mano de Cristo, de la mano de Cristo, vamos a santificar nuestras vidas cada día en el amor del Señor. El segundo tema, el divorcio. El divorcio en el tiempo de Cristo estaba muy maltratado, muy manoseado. ¿Se divorciaban en el tiempo de Jesús? Sí, se divorciaban. ¿El pueblo judío practicaba el divorcio? Sí, lo practicaba. Se divorciaban por cualquier causa. Era el hombre quien demandaba el divorcio. En la sociedad judía la mujer no podía demandar divorcio. En la sociedad romana sí, la mujer podía pedir el divorcio. Pero en el contexto que está hablando Jesús, la mujer no tenía potestad de decir, quiero divorciarme de mi esposo, me pega, me quiere matar. No había eso. Sepa usted, se divorciaban, aplicaban mal las leyes del divorcio. En caso de adulterio, solamente cogían a la mujer y la apedreaban o intentaban apedrearla. Al hombre lo dejaban libre. Cuando la ley decía que cuando un hombre y una mujer eran encontrados en adulterio, tomaban a los dos y los dos debían ser apedreados. ¿Se acuerdan el pasaje de la mujer adúltera? Le llevaron una mujer en adulterio y que le dijeron, Señor Jesús, mira, ¿tú qué dices? Esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto. Y la ley dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Jesús les hizo caso? No les hizo caso. ¿Por qué? Porque estaban mal usando la ley. Entonces, en este punto del adulterio, el divorcio, la sociedad judía estaba de cabeza, hacían lo que querían. Entonces el objetivo, por ejemplo, aquí no es enseñar cómo divorciarse, por si acaso. No vaya a pensar usted que aquí está Jesús enseñando la manera correcta, el procedimiento para el divorcio. No es el objetivo eso. Este pasaje es para corregir la mala práctica sobre cómo trataban el adulterio y cómo trataban el divorcio en esos días. Un hombre se aburría de su esposa, quería divorciarse, iba al sacerdote, le daba plata y le decía, quiero divorciarme, así es que agilízame los papeles. Como hoy en día, ¿verdad? La corrupción. Entonces Jesús tiene que corregir esa mala práctica. La ley decía, si una mujer era encontrada en adulterio, en infidelidad, si era el hombre y la mujer infieles tenían que ser apedreados. Pero resultaba que en el tiempo de Jesús esa ley no se aplicaba.
¿Por qué? Porque la pena de muerte estaba reservada para la autoridad romana. Y si apedreaban a alguna mujer adúltera, como lo hacían muchas veces, era un acto tumultuoso, al margen de la ley. Ni a los soldados, si estaban antes que la apedreen, antes que rescataban, porque no podían usar la pena de muerte sin consentimiento de la autoridad romana. Tenía que pasar un juicio, la autoridad quien tenía que decidir si muere o no muere. ¿Cómo sabemos esto? ¿Se acuerdan cuando los judíos querían matar a Jesús? Iban a Pilatos. Bueno, ¿qué dice Pilato? Bueno, juzguen ustedes, son cuestiones de sus leyes, ustedes véanse eso. No, le dice, no. Nuestra ley, la ley no nos permite dar muerte a un hombre. Así es que queremos que tú des la venia para que pueda ejecutarse pena de muerte en Jesús. Bueno, lo legal era eso. La pena de muerte solamente podía ser dictada por la autoridad romana, porque Israel estaba bajo el dominio de Roma. Entonces a Esteban lo apedrearon, ¿verdad? Pero era un acto tumultuoso, un acto al margen de la ley, un delito. Si apedreaban a la mujer adúltera que la trajeron a Jesús, iba a ser un delito, iban a buscar los culpables. Si Jesús decía, sí, cumplan la ley, apedréenla, los judíos iban a Roma. Mira, este Jesús ha mandado a apedrear, métanlo en la cárcel. Y si Jesús decía, no la apedreen por el amor, ¿qué decían? Jesús está quebrantando la ley, ¿no? Aquel que quebranta, muerte. Por ambos lados querían cogerlo a Jesús, ¿verdad? Pero él respondió sabiamente, quien esté libre de pecado lance la primera piedra. Nadie pudo decirle nada. Fue una celada, fue una trampa bien tejida por el diablo para querer dañar a Jesús. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que este pasaje no es para dar pautas cómo divorciarse, no es para dar el procedimiento para cómo divorciarse, vamos a entenderlo de esta manera. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Te lo lee Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, había una ley para el divorcio. Más adelante, en el capítulo 19, le van a preguntar a Jesús si era lícito al hombre dar carta de divorcio, divorciarse. Jesús dice, no. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ya fuiste contra Moisés. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y usted va a la ley efectivamente, ¿no? La ley de Moisés permite el divorcio. Y aquí vamos a ver algo. También fue dicho, Jesús va a hacer referencia a esa ley. El que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. La ley, ustedes conocen, fue dicho, pero lo están aplicando mal. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios manda divorciarse? No sé si se ha preguntado usted. Si nos han enseñado que no hay divorcio, Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Mire, hermanos, no es que Dios mande a divorciarse. La ley del divorcio es una ley que surge no del corazón de Dios. No es un mandamiento para el hombre. El mandamiento es dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y lo que unió Dios no lo separe el hombre. Punto. Esa es la ley que sale del corazón de Dios para el hombre. Así como Dios dice, no te divorciarás, no robarás, no mentirás, el hombre ¿qué hace? Roba, miente, mata, se divorcia. Entonces había una ley. Dios dio esa ley para subsanar el quebrantar el mandamiento de Dios. El hombre quebrantaba, había que dar solución a eso. Y quebrantaban la ley, quebrantaban, se separaban. Y venían a Moisés. Ya se habían separado hace tiempo. ¿Qué hago, Señor? Muchos casos. Y Dios le da una ley para subsanar ese quebrantamiento de la ley, esa falta. La ley de la restitución. Si alguno se queda con la oveja de su vecino, pasó a su terreno y te lo quedas por ahí, te lo escondes y te lo guardas hasta que se olviden. Y si se descubre, dice la ley de la restitución, aquel que se quedó con la oveja tendrá que restituir 4 veces lo robado, porque era un robo eso. ¿Será que Dios mandó a quedarse con las cosas y de ahí restituir 4 veces? No, ¿verdad? Esas leyes son para restaurar, para regular un quebrantamiento de una ley. Vamos a ver entonces. Dios jamás mandó a divorciarse, sino que fue a causa de la dureza del corazón. Ya se divorciaban, ya se separaban. No se separen, pero ya hasta ese rato ya están separados, están peleando. Ya cada uno está en su lugar. Hay que resolver este problema. La ley viene para resolver ese problema. En el tiempo de Jesús hacían como querían. Por cualquier causa se separaba. El hombre ya estaba pensando en otra mujer. Separarse para volverse a casar. En ese sentido dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora viene la corrección, pero yo os digo que el que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero yo voy a corregir esto, que está un desbarajuste, está un embrollo. Yo digo que cualquiera que se divorcia, da carta de repudio a su mujer por cualquier causa, como lo están haciendo, no le agrada algo y se casan con otra. Eso no está bien, dice Jesús. No es así el asunto. Porque si ya alguien casado está
mirando proyecto de casarse con otra, eso ya es adulterio. De divorciarse con miras a volverse a casar, eso jamás Dios lo aprobó. La ley del divorcio no fue dado para eso en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés. No fue dado para eso, fue dado para proteger a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no podía pedir divorcio. Si se divorciaba quedaba desamparada, nadie quería casarse con ella. Pero si tenía, porque se convertía en adúltero, pero si tenía un documento, ya con eso podía casarse nuevamente. Entonces fue para proteger a la dama, a la mujer en esos tiempos. El contexto es importante. Aquí dice Jesús, cualquiera que repudia, echa a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Fornicación es inmoralidad sexual. Es un término bastante general, que en este caso puede ser aplicado para una infidelidad de parte de la esposa. Recordemos que el contexto judío era el esposo quien demandaba. ¿Y qué pasaba si el esposo decía, mi esposa me ha sido infiel? Con la ley antigua, ¿era divorcio? No, era pena de muerte. Si un caso de fornicación, su esposa ha fornicado, su esposa ha adulterado. Y aquí hay que aclarar el término, hermano. A veces nos han enseñado que fornicación es cuando dos jóvenes solteros tienen relaciones. Y adulterio es cuando dos casados. No necesariamente. Implica fornicación, sí, pero el término fornicación, y búscalo en el diccionario, es amplio. Tiene que ver con todo tipo de infidelidad, inmoralidad sexual. Un adulterio es fornicación en su raíz. Amén. Entonces, aquí viene esto. Si una mujer era en el tiempo de la ley infiel, fornicaba, adulteraba, la pena no era divorcio, era muerte. Pero no estaban matando, no se podía hacer eso, estaban intrincados, enredados ahí. Así es, Jesús dice, bueno, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por infidelidad comprobada, en ese caso puede darle carta de repudio. Pero para los demás casos no hay divorcio. Aquel que quiere separarse para volverse a casar, no hay divorcio. Solamente en caso de que la pareja le fue infiel y quiera denunciarla, pena de muerte, va un problema porque tampoco va a poder hacer pena, no se puede usar esta pena de muerte. Entonces vamos a ordenar acá, a un caso de adulterio comprobado, dele carta de repudio, ¿sí? Y los demás casos se cierra, no hay divorcio. Y con los otros casos, aquel que se divorcia y quiere volverse a casar, él se expone a adulterio. La persona con quien se casa se expone al adulterio. Amén. La esposa que quedó se expone a adulterio. No va a haber documento, certificado de divorcio. El único caso es, este caso es aplicable a la sociedad judía. Por eso digo, no está enseñando el procedimiento para divorciarse acá en estos días. La enseñanza, ¿sabe qué enseñanza tengo para mí? ¿Cuál es el procedimiento para divorciarme? No está, el propósito no es ese. Usted quiere saber más sobre esto, vaya a 1 Corintios 7. Ahí dice que el esposo no se separe de la mujer, ni la mujer del esposo. Ahí habla más ya para una sociedad gentil como nosotros, para una iglesia gentil más como nosotros. 1 Corintios capítulo 7. Revise bien, ahí va a tener un poquito más de luz sobre el divorcio y el adulterio. Pero acá el objetivo es corregir el mal uso, la mala práctica de la ley. Si eso ha quedado claro, creo que hemos logrado el objetivo en esta mañana. Si no entendió otras cositas, con más estudio lo vamos a entender. Amén. Repitiendo más adelante, resolviendo preguntas. Pero lo importante es esto. El adulterio no es solamente el acto físico, también es las intenciones del corazón. Y este pasaje no es para enseñar cómo divorciarse, es para corregir la mala práctica de aquellos que tuercen la ley de Dios. Eso, mis hermanos, vamos a tener la seguridad en nuestro corazón. Amén. Dios no quiere el divorcio para las familias. Dios quiere que lo que Él ha unido no lo separe el hombre. Eso debe estar en nuestro corazón. No piense en divorciarse, no piense en aconsejar a alguien el divorcio. Aconsejemos que Cristo sea quien reine en esa familia, en ese corazón, para gloria de Dios el Padre. Oramos al Señor.